100 años de soledad. Lot volvió a confundir con su hijo, porque el viento cálido que sucedió al diluvio e infundió en él cerebro de Úrsula ráfagas penduales de porosidad había acabado de pasar, no volvió a recobrar la razón. Cuando entraba al dormitorio, encontraba ahí a Petronila y Juan con el estorboso mireñaque y el saquito de mostaza que se ponía para las visitas de compromiso, y encontraba a Tranquilina María, mi nieta, ahora con que buen día. Su abuela, panicándose con una broma de paporear en su macedor de tuita, y a su bisabuelo Aureliano Arcadio Buendía con su falso tormento de las guardias virreinales, y a Aureliano y Guarán, su padre, que había inventado una oración para que se achicharraran y se cayeran los gusanos de las vacas, y a la temporada de su madre, y al primo con la cola de cerdo, y a José Arcadio Buendía y a sus hijos muertos, todos sentados en sillas que habían sido recostadas contra la pared, como si no estuvieran en una visita, sino en un velorio. Ella y la panapa una chachara colorida, comentando asuntos de lugares apartados y tiempos sin coincidencia, de modo que cuando Amaranta Úrsula regresaba de la escuela y Aureliano se cansaba de la enciclopedia, la encontraban sentada en la cama, hablando sola, ya perdida en un laberinto de muertos fuego. Creo una vez aterrorizada y por un instante sembró el pánico con la casa, pero lo que estaba anunciado era el incendio de una caballeriza que había presenciado a los 4 años. Llegó a devolver de tal modo el pasado con la actualidad, que en las 2 o 3 ráfagas de
lucidez que tuvo antes de morir. Nadie supo a ciencia cierta si hablaba de lo que sentía o de lo que recordaba. Poco a poco se fue reduciendo, ferizándose, modificándose en vida, hasta el punto de que en sus últimos meses eran una ciruela pasa perdida dentro del camisón, y el brazo siempre alzado terminó por parecer la pata de una maremonta. Se quedaba inmóvil varios días, y Santa Sofía de la Piedad tenía que sacudirla para convencerse de que estaba viva, y se la sentaba en las piernas para alimentarla con cucharaditas de agua de azúcar. Parecía una anciana recién nacida. Amaranta, Úrsula y Aureliano la llevaban y la traían por el dormitorio. La acostaban en el altar para ver que era apenas más grande que el niño Dios. Y una tarde la escondieron en un armario del granero donde hubieran podido comerse las ratas. Un domingo de Ramos entraron al dormitorio mientras Fernanda estaba en misa, y cargaron a Úrsula por la nuca y los tobillos. Pobre la tatarabuelita, dijo Amaranta a Úrsula, se nos murió de vieja. Úrsula se sobresaltó. Estoy viva, dijo. Ya ves, dijo Amaranta a Úrsula, reprimiendo la risa, ni siquiera respira. Estoy hablando, gritó Úrsula. Ni siquiera habrá, dijo Aureliano, se murió como un grillito. Entonces Úrsula se rindió a la evidencia. Dios mío, exclamó en voz baja, de modo que esto es, es la muerte. Inició una oración interminable, tropellada, profunda, que se prolongó por más de 2 días, y que el martes había degenerado en un rebordijo de súplicas a Dios y de consejos prácticos para que las hormigas coloradas no tumbaran la casa, para que nunca dejaran apagar la lámpara frente al daguerrotipo de medios, y para que se odaran de que ningún buen día fuera a casarse con alguien de su misma sangre, porque nacían los hijos con cola de puerco. Aureliano II trató de aprovechar el delirio
para que le confesara dónde estaba el oro enterrado. Pero otra vez fueron inútiles las súplicas. Cuando aparezca el dueño, dijo Úrsula, Dios ha de iluminarlo para que lo encuentre. Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza de que le encontraría muerte de un momento a otro, porque observaba por esos días un cierto aturdimiento de la naturaleza, que las rosas le orían a que no podía, que se le cayó una toma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en un orden geométrico perfecto y en forma de estrella de mar, y que una noche vio pasar por el cielo una fila de luminosos discos anaranjados. Amaneció muerte el Jueves Santo, la última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad por los tiempos de la compañía banarera. La había calculado entre los 115 y los 122 años. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro, en parte porque no eran muchas quienes se acordaban de ella, y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados se estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Al principio se creyó que era una peste. Las amas de casa se acordaban de tanto parir pájaros muertos, sobre todo a la hora de la siesta, y los hombres los echaban al río por carreratas. El domingo de resurrección, el centenario, Padre Antonio Isabel afirmó en el púlpito que la muerte de los pájaros obedecía a la mala influencia del judío errante que él mismo había visto la noche anterior. Lo describió como un híbrido de macho cabrío cruzado con hembra hereje, una bestia infernal cuyo aliento calcinaba el aire y cuya visita
determinaría la concepción de engendros por las recién casadas. No fueron muchos quienes prestaron atención a su práctica apocalíptica, porque el pueblo estaba convencido de que el párroco desvariaba a causa de la edad, pero una mujer despertó a todos al amanecer del miércoles, porque encontró unas huellas de vivedo de pezuña andita. Eran tan ciertas e inconfundibles que quienes fueron a verlas no pusieron en toda la existencia de una criatura espantosa, semejante a la descrita por el barroco, y se asociaron para montar trampas en sus patios. Fue así como lograron la captura. 2 semanas después de la muerte de Ursula, Batracotes y Aureliano II despertaron sobresaltados por un yendo de becerro descomunal que les llegaba del vecindario. Cuando se levantaron, ya un grupo de hombres estaba desencerrando al monstruo de las ofertas varas que habían parado en el fondo de una fosa cubierta con hojas secas, y había dejado de verdear. Pesaba como un buey, a pesar de que su estatura no era mayor que la de un adolescente, y de sus heridas mataba una sangre verde y untuosa. Tenía el cuerpo cubierto de una velambre áspera, plagada de garrapatas menudas, y el pellejo petrificado por una costra de mora. Pero al contrario de la descripción del párroco, sus partes humanas eran más de ángel paletudinario que de hombre, porque las manos eran terzas y hábiles, los ojos grandes y crepusculares, y tenía en los omóplatos los muñones cicatrizados y callosos de unas alas potentes que debieron ser desbastadas con hachas de labrador. Lo colgaron por los tobillos en un almendro de la plaza, para que nadie se quedara sin verlo. Y cuando empezó a pudrirse, lo
incineraron en una hoguera, porque no se pudo determinar si su naturaleza bastarda era de animal para echar en el río o de cristiano para sepultar. Nunca se estableció si en realidad fue por él que se murieron los pájaros, pero las recién casadas no concibieron los engendros anunciados ni disminuyó la intensidad del calor. Rebeca murió a fines de ese año. Argenita, su criada de toda la vida, pidió ayuda a las autoridades para derribar la puerta del dormitorio donde su patrona estaba encerrada desde hacía 3 días y la encontraron en la cama solitaria, enroscada como un camarón, con la cabeza pelada por la tiña y el brocal metido en la boca. Aureliano II se hizo cargo del entierro y trató de restaurar la casa para venderla, pero la destrucción estaba tan encarnizada en ella que las paredes se desconchaban acabadas de pintar y no hubo argamasa bastante gruesa para impedir que la cizaña triturara los visos y la hiedra putriera los horcones. Todo andaba así desde el diluvio. La desidia de la gente contrastaba con la voracidad del porvito, que poco a poco iba carcomiendo sin piedad los recuerdos hasta el extremo de que por esos tiempos, en un nuevo aniversario del Tratado de Neerlandia, llegaron a Macondo unos emisarios del presidente de la República para entregar por fin la condecoración, varias veces rechazada por el coronel Aureliano Buendía, y perdieron toda una tarde buscando a alguien que les indicara dónde podían encontrar a alguno de sus descendientes. Aureliano II estuvo tentado de recibirla, creyendo que era una medalla de oro macizo, pero Petracotes lo persuadió de la indignidad. Cuando ya los emisarios prestaban bandos y discursos para la ceremonia,
También por esa época volvieron los gitanos, los últimos herederos de la ciencia de Marquiates, y encontraron el pueblo tan acabado y a sus habitantes tan apartados del resto del mundo, que volvieron a meterse en las casas arrastrando fueros y mandados como si de veras fueran el último descubrimiento de los sabios babilonios, y volvieron a concentrar los rayos solares con la lupa gigantesca, y no faltó quien se quedara con la boca abierta viendo caer perores y rotar carneros, y quienes pagarán 50 centavos para asombrarse con una gitana que se quedaba y se ponía la dentadura postiza, un desvencijado tren amarillo que no traía ni se llevaba a nadie, y que apenas se tenía en la estación desierta. Era lo único que quedaba del tren multitudinario en el cual enganchaba el señor Pro en su vagón con techo de vitrio y poltronas de obispo, y de los trenes fronteros de 120 vagones que demoraban pasando toda una tarde. Los delegados curiales que van pasando toda una tarde. Los delegados curiales que habían ido a investigar el informe sobre la extraña mortandad de los pájaros y el sacrificio del judío errante, encontraron el padre Antonio Isabel jugando con los niños a la gallina ciega, y creyendo que su informe era producto de una alucinación senil, se lo llevaron a un asilo. Poco después mandaron al padre Augusto Ángel, un cruzado de las nuevas hornatas, intransigente, audaz, temerario, que tocaba personalmente las campanas varias veces al día para que no se tragaran los espíritus, y que andaba de casa en casa despertando a los dormilones para que fueran a misa. Pero antes de un año estaba también vencido por la negligencia que se respiraba en el aire, por el polvo ardiente que todo lo envejecía y atascaba,
y por el sabor que le causaban las albóndigas del almuerzo en el calor insoportable de la siesta.